Hola a todos, nuevamente tu podcast favorito, Qué Paja, difundiendo cultura desde Rioja para todo el mundo. Bienvenidos. Hoy nos encontramos con un gran amigo, Ludwig Cárdenas Silva, un personaje ya muy distinguido en nuestro medio, un personaje que ha apostado por la cultura riojana y de nuestra región. Hola Ludwig, bienvenido a nuestro podcast, Qué Paja, difundiendo cultura. Muchas gracias, estimado Pedro. Es para mí muy grato encontrarme en este programa y saludar a todos los que sintonizan, ¿no? A través del internet, ¿no? A nivel nacional, internacional y local. Estamos en una fecha muy importante. Estamos celebrando ya las batallas por la independencia de Maynas. Sí, precisamente Ludwig, bueno, tenemos a la mano un material muy importante, muy valioso, y qué mejor producto de tu esfuerzo, de tu investigación. Si nos presentas, ¿no? Es justamente nuestro podcast Qué Paja, difundiendo cultura, que es quien está dando la primicia de este trabajo de investigación hecho por el gran amigo Ludwig. Sí, como ustedes ya conocen, el año pasado les dije que estaba elaborando unos materiales relacionados a este tema, una publicación, y he considerado darle un toque al estilo de novela histórica, ¿no? Este es un trabajo que ya viene desde hace unos 15 años, cuando asistí a ver la escenificación de la batalla de Habana, de la batalla de Iguazú Surco en Chachapoyas, y ahí apareció la idea de sacar esta publicación. Pero no como un texto escolar descriptivo nada más, sino haciéndole hablar a los personajes, ¿no? Así es. Por decir a Nicolás Arriola, a Aquiles, y así a Matías Rimachi, a José González, a Pedro Pascasio Noriega, etc., ¿no? Todos estos personajes aquí cobran vida, hablan, se manifiestan de alguna manera, ¿no? Y eso es, digamos, el sentido de este material, de esta obra. Transmitir, eso sí, con un rigor histórico, porque ahí, como tú puedes ver, las fechas son las exactas. Las exactas, ¿no? Lo mismo los acontecimientos que se han dado, a pesar de que hay una trama, hay un diálogo entre personajes, pero no le quita la esencia histórica. Sí. ¿no? Ludwig, el título, háblanos del título. El título nos dice Maynas, el eco verde de la libertad. ¿Cómo es que nace este título? Mira, como tú sabes, a nivel nacional no se menciona las batallas que se han dado por la independencia de Maynas, ¿no? Pero estaba dormido esa historia. Claro, y precisamente tú lo dices al inicio de la obra, ¿no? Como que muchas batallas se habla solamente de la costa y la sierra, pero la selva, ¿qué pasó? Como si no existiéramos. Exacto. Entonces, eso estaba dormido ahí, en algunos textos antiguos, ¿no? Y bueno, dije yo, es momento de que eso salga, ¿no? Y es así como nace el nombre, pues, de El Eco Verde de la Libertad. Eco Verde se refiere a una voz interna de la población amazónica, ¿no? Que tarde o temprano tiene que salir para que le conozcan a nivel nacional. Exacto. No es posible que estas batallas sean ignoradas, pues, ¿no? Por el centralismo. Y yo creo que ya se están dando algunos cambios en este aspecto, mínimos, pero es necesario reforzarlo. Para mí sería un gran éxito que en la currícula escolar a nivel nacional se mencionen las batallas por la independencia de Maynas. Claro. Desde Iguazú Surco, La Ventana, que fue como un día de ayer, el 10 de septiembre. Luego, 2 días después, en la naciente Río Negro. Quiere decir que esta batalla de Río Negro se va a celebrar su aniversario mañana, 12. El 13 de septiembre fue en Rioja, la batalla de Rioja, y 10 días después fue la batalla en Habana, ¿no? La última ya que definió, pues, la independencia de Maynas y por ende del Perú. Sí, tú nos narras acá las batallas, ¿no? De una manera muy secuencial, muy bonita, pero
quisiera que nos indiques, para que nuestro público conozca, cómo es que tú llegas, cómo indagas para tener esta cronología, ¿no? De cierta manera se relaciona con todo, pues, lo que nosotros tenemos como parte de nuestra historia. Sí, sí. Ha sido un trabajo arduo de investigación. De años, ¿no? De años. O sea, lo que tú ves acá en 72 páginas he tenido que devorar muchos libros, principalmente crónicas de esas épocas, digamos, como es de Genaro Herrera Torres, un escritor amazónico muy notable. Él describe a su manera cómo fue las batallas de Maynas, ¿no? En Maynas. También está Carlos Larrabiuri Correa, que él también tiene una información fidedigna de los hechos, ¿no? Basado en cartas, en informes que hacían en el ejército de esa época. Y entonces son textos, son crónicas de hechos históricos que se han dado. Yo tengo que regirme a eso, ¿no? Y también hay otro personaje, pues Germán Leguía, que es otro cronista muy importante. Y tuve que leer a los tres. Hay otros, pero digamos que no se ajustan tanto al rigor histórico. Pero estos tres que te mencioné, digamos, me han servido para alimentarme, nutrirme y luego crear la trama, ¿no? Los diálogos entre personajes. Y eso hay que uno, como dice, trasladarse a esa época, imaginariamente. Y imaginar cómo se dirige un jefe militar a sus subalternos, ¿no? Matías Arrimachi, cómo le motiva a las mujeres chachapoyanas para que vayan a unirse a las tropas patriotas en Ivo Surco. Todo eso es producto de mi imaginación, pero dentro del contexto histórico, como digo, ¿no? Entonces esa cronología que tú mencionas se da pues en base a la investigación que yo realicé. Me imagino que no así en un solo lugar, ¿no? Has tenido que desplazarte por diferentes sitios para recabar información. Claro, mira, tengo la suerte de conocer el Cerro La Ventana, que está en la ruta hacia el distrito de Vista Alegre, justamente subiendo de la naciente Río Negro, ¿no? Subimos ahí un par de montañas y ahí está el Cerro La Ventana. De ahí empezamos a bajar y llegamos ya a lo que es el distrito de Vista Alegre, que antes le conocían como Pucatamo, no sé, ¿te acuerdas? Sí. Pucatamo. Bueno, eso hice ese recorrido, naciente Río Negro todo el mundo conoce, y entonces he identificado esa zona. Y luego también me iba, como te dije, pues a ver la escenificación de la batalla de Chachapoyas, de Ivo Surco, claro, ¿no? Que está ahí en una parte alta de Chachapoyas, frente a la Universidad de Toribio Rodríguez Mendoza. Así es. Entonces ahí ellos ya lo vienen escenificando esa batalla más de 20 años. Y lo hacen con la participación del ejército, con la participación de los universitarios. Es un gran acontecimiento ahí en Chachapoyas. Y llegan miles de turistas de todo el país, incluso del extranjero. Y acá desde el año pasado ya se está escenificando la batalla de Rioja. Y justamente el sábado 13 le van a escenificar acá, y está dentro del programa del aniversario, va a ser en Rupacucha. Entonces, esperemos que la población riojana y de toda la provincia y también del Alto Mayo vayan a ver esto, ¿no? Es algo que nos enorgullece grandemente, porque Rioja, a diferencia de otros lugares, nosotros tenemos el gran orgullo de que en nuestra jurisdicción se han producido 3 batallas por la independencia, imagínate. No solamente en Maynas, de todo el país, ¿no? Hablamos solamente de Maynas, claro, está bien, pero repercutió a nivel nacional. Si no se hubiera dado la independencia aquí, no hubiéramos, digamos, consolidado la independencia del resto del país tampoco. Claro. Entonces tenía que darse acá también, como en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, después ya se dieron la batalla de Ayacucho, de Junín. Y por parte nuestra, pues se fue en 1822, ¿no? Un año después que se proclamó la independencia en Lima. Luzvin, en este texto nos mencionas desde Ivo Surco. Ivo Surco. Me sorprende mucho ahí la figura de una mujer. Sí. ¿Cómo es que tú llegas a indagar de este personaje?
empezamos a tocar el tema de la independencia en todo el nororiente peruano. ¿Ya? Si bien es cierto, Chachapoyas está pues en ceja de selva, ¿no? Pero ya está dentro del nororiente peruano. Entonces, en Chachapoyas escuché, pues, todo el mundo hablaba de Matías Arrimache. Eso era antes de que vea yo por primera vez la escenificación de la batalla de Diego Surco, mucho antes. Esa escenificación se da el 6 de junio. Y yo te hablo pues de febrero, marzo. Y empecé a buscar libros sobre Matías Arrimache en Chachapoyas. Y cosa curiosa, había solamente 2 libros, pero antiguos, que le conseguí como regalo, porque han visto tanto mi interés, ¿no? Yeah. Pero no había en librerías. Y fue así como empecé digamos, a empaparme del tema de Matiasa. Ella era una campesina, ¿no? Pero al ver que se estaba produciendo esta gesta libertaria, ella dijo, yo también quiero estar en eso, ¿no? Y motivó a muchas... un grupo de mujeres, a un grupo de mujeres. Y fue la sorpresa, pues, que en la batalla ellos entraron a tallar. Claro, en el momento ya de la lucha, pues, claro, un papel importante desempeñaron estas sí, mujeres, sí, ¿no? sí, Liderada por justamente Matiasa. Por Matiasa Arrimache, sí. Y bueno, ella es la heroína ahí, como también en Rioja tenemos nuestro héroe, que es José González. Exactamente, de aquí justamente quería pasar a ese punto de que justamente él prácticamente ofrendó su vida, ¿no? Así es. No habló, no cumplió un papel como digamos de soplón, lo guardó para él. Así y eso fue pues que le condenó a la muerte. Así es. Él era, digamos, él llevaba, digamos, la correspondencia, las cartas de los patriotas que había en esta parte, tanto Rioja como Moyobamba, a los patriotas de Chachapoyas. Exacto. Y en esos viajes que él hacía, ya los realistas, alguien habrá visto, ¿no? Le habrá visto, le habrá delatado, pues, ¿no? Se enteró que él llevaba correspondencia, que era secreta, y en una de esas le atraparon, ¿no? Y a él le dijeron, pues, dinos quiénes son los que te encargan esto, ¿no? O para quiénes estás trabajando, ¿no? Como quien dice, delátanos quiénes son y te salvas la vida, ¿no? Y él dijo, no, prefiero morir. Él fue fusilado aquí en la plaza en 1820. Así es, en 1820. Y antes, mira, antes de la proclamación, antes que llegue incluso. Antes, pues, estamos hablando de 1820, ¿no? Así es. Y mira, y es sorprendente como nosotros muchas veces desconocemos la historia, y aquí en Rioja nadie, o en nuestra región, en el Alto Maipo, nadie conoce este nombre. Así es. Ni siquiera acá hay un jirón con su nombre, o una plazuela, ¿no? En Moyobamba por lo menos hay una plazuela en honor a Pedro Pascasio Pedro Noriega. Pascasio es otro que también... exacto, él es el segundo en morir. Exacto. ¿No? En esta gesta libertaria, él muere en 1821. También por una cuestión, en este caso le traicionan, ¿no? Claro. José Matos era un realista que cuando juramentan la independencia en Trujillo, buena parte de las tropas realistas se pasaron a la tropa patriota. Pero José Matos no lo hizo, digamos, totalmente. Estaba ahí ambivalente, y cuando se entera pues que Pedro Pascasio Noriega está viniendo en un encargo de José de San Martín, porque Pedro Pascasio llegó a conversar con José de San Martín, y entonces Pedro Pascasio comete el error de confiar demasiado en José Matos. José Matos era un teniente coronel. Y al final José Matos le traiciona pues en Moyobamba, y le atrapan y le fusilan pues a Pedro Pascasio, ¿no? Una traición que costó mucho, porque no solamente fue Pedro Pascasio, hubo también otros patriotas que murieron con él. Estamos hablando ya en este caso de 1821, ¿no? 21, un año a la muerte de nuestro héroe riojano. José González, así es, después de José González. Son las 2 primeras inmolaciones de la vida, de su vida, ¿no? Sí. Por decirlo así. Así es. Ellos, imagínate, en esta zona no había las comunicaciones que tenemos hoy en día. No estaban al tanto de lo que pasaba en Lima, lo que pasaba en otros sitios de Perú. Sin embargo, ya tenían ese ánimo de independizarse, ¿no? De independizarnos de la tropa realista,
del coloniaje español. Ya había esa voluntad. Y ellos fueron esa expresión, ¿no? José González y Pedro Pascasio, pienso yo que deben recibir un homenaje Póstumo. más, digamos, más notorio a nivel regional, no solamente hablando de San Martín, de toda la Amazonía, porque Maynas comprendía En ese Loreto, entonces, ¿no? claro, Loreto. Loreto que abarcaba lo que es Ucayali también, el departamento de Ucayali, bueno, San Martín, parte de Amazonas, ¿no? Y todo eso era Maynas. Y bueno, pero no se escucha, pues, no hay ni siquiera una escuela que haga un homenaje a ellos, ¿no? Son personas que pasan desapercibidos y eso hay que cambiar ese aspecto, ¿no? Muy bien. Luego de la muerte de esos dos personajes, nos trasladamos por lo que es a 1822, ¿no? Al 10 de septiembre, para empezar el relato del texto con la batalla de la Ventana. De la Ventana, así es. ¿Qué acontecimiento importante se da allí, Ludwig? Bueno, el 10 de septiembre, las tropas patriotas vienen desde Chachapoyas. Claro. Y las tropas realistas vienen desde Moyobamba. Como a darse un encuentro. Exacto, y se encuentran en el Cerro de la Ventana, ¿no? Pero ya las tropas realistas tomaron ventaja, se posicionaron en la cima del Cerro de la Ventana y fueron los patriotas que tenían que subir, ¿no? Ya tú sabes, pues imagínate en desventaja, ¿no? Hay un pero ahí. Pero se dice que los indígenas conocían los caminos, ¿no? Claro, ellos apoyan apoyan a las tropas patriotas, ¿no? Y ese apoyo ha sido grande, porque claro. si no hubiera Imposible, sido muy ¿no? imposible ganar a los realistas. Entonces, gracias a ese apoyo de los indígenas, es que se logra vencerles ahí. Claro, no les matan a todos, pero ellos huyen y bajan hacia la naciente Río Negro. Entonces, ahí descansan ellos, los españoles, y las tropas patriotas se quedan todavía un día en la cima de la Ventana, ¿no? A curar sus heridos, también a comer y todo eso, ¿no? Y al día siguiente ya, el 12 de septiembre. 2 días después, se produce la batalla de Río Negro, que también dicen Tambo del Visitador. ¿Por qué el nombre Tambo del Visitador? Dicen muchos, ¿no? Porque era un descansadero para todos los que viajaban hacia Chachapoyas. Por ese nombre, Tambo del Visitador. Como también de los que venían de Chachapoyas hacia acá, ¿no? Entonces, ahí era un descansadero. Muchos eran arrieros que traían ganado, de acá llevaban plátano, yuca, otras cosas a la sierra, pues, ¿no? Y de allá traían ganados, esas cosas. Entonces, ahí era un descansadero. Por eso dicen Tambo del Visitador. Así es. Aquí nos narras en el texto que el puente lo destruyen. Sí, lo destruyen. Eso está en las crónicas. Claro. Así es. Tú lo manifiestas acá. Así es. Entonces, claro, yo de ahí le doy una trama, ¿no? Claro. Eso sí, todo lo que está ahí en la novela, que es una novela corta, pero ahí está tal como está en las crónicas, ¿no? Sí, ellos destruyen el puente buscando impedir que los patriotas avancen hacia acá, claro. Entonces ellos derriban el puente y se ponen a este lado, como quien dice, ya con eso se detienen. Pero con los mismos troncos volvieron a rehacer, ¿no? A pesar de que los disparos estaban ahí, ¿no? Evadiendo las balas, digamos, de los realistas. Era una batalla, pues. Claro. Eso ocurre el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Y luego pasamos al 13. Al 13, que es en Rioja ya. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, los patriotas que venían de Chachapoyas iban avanzando hacia acá. Y los realistas iban retrocediendo y vienen acá a Rioja. Y acá fue una batalla muy violenta y corta también al mismo tiempo. ¿Media hora? Algo así, media hora, ¿no? Se dice media hora, pero tú sabes, puede ser también 40 minutos, 45 minutos, pero no pasó de 1 hora. Lo cierto es que, al parecer, los realistas no tuvieron el apoyo de los riojanos. Todo indica eso, ¿no? Entonces, ellos se refugian en el mercado, incluso en la iglesia, en los techos, pero no lograron, digamos, tener el cobijo, el respaldo de la población y no pudieron meterse en las casas. Estaban expuestos. Entonces, cuando vienen los patriotas,
fue fácil, pues viene la caballería y los hacen huir hacia el río Tónchima, ¿no? Cruzando el río Tónchima ellos ya llegan a Habana. Y ahí se refugian. Aquí en Rioja cumple un papel muy importante un fray. Ah, sí. El fray Aguilar viene desde... Viene con la delegación, viene claro, con la tropa del patriota, sí, viene desde Chachapoyas. Y él también no solamente era un capellán, sino también agarraba las armas. Claro, exacto. Así es. Entonces, y eso también está descrito en las crónicas. Y bueno, él ha sido un soldado más. Exacto. ¿No? Y incluso hizo una misa acá Una en Rioja. misa, claro. ¿No? Y bueno, había mucha gente que pensaban que si se unen a las tropas patriotas van a ser excomulgados, ¿no? Ujú. Ese tiempo había mucho fervor religioso, los españoles habían llegado a, digamos, a imponer una fe muy fuerte y entonces la población se sentía un poco entre la espada y la pared, ¿no? Si yo me uno a los patriotas, entonces estoy traicionando a Dios. Porque el obispo Sánchez Rangel de Moyobamba así les trataba pues a los feligreses. Decía, ¿no? El que se une a las tropas patriotas traiciona al rey y traiciona también a Dios, ¿no? Y por tanto van a ser excomulgados. Y eso mismo le transmitía a todos los sacerdotes, tanto de Rioja como de Chachapoyas. Hasta en Chachapoyas los sacerdotes reproducían lo que decía el obispo de Moyobamba, ¿no? Sánchez Rangel, que era un español. Entonces, pero al final los mismos sacerdotes, ya peruanos, ellos se dan cuenta pues que era una exageración pues lo que decía el obispo, ¿no? Y ellos más bien apoyaban ya a la tropa patriota, los sacerdotes. Y es así que cada vez que había, se daba un triunfo de los patriotas, hacían su misa, ¿no? Y sin hacerle caso a lo que decía el obispo. De Rioja, Ludwig, luego Se quedan 10 días. se quedan 10 días, 10 nos días. dices, Sí, 10 como días. quien descansar. Así es. Dice que hay un contacto de estos soldados patriotas, hay mucho contacto con la gente del pueblo, ¿no? Así es. Inclusive les así es. enseñan algunas cosas, a manejar armas, Sí, dicen, ¿no? sí, sí. Había jóvenes, adultos, que se incorporaron a las tropas Exacto, eso patriotas, también. ¿sí? Y en esos 10 días aprendieron a manejar el fusil, ¿no? Y aparte también, toda la población les hacía sentir a ellos como en casa, ¿no? Ujú. Por eso es que ha sido muy determinante el respaldo de los riojanos a la tropa patriota para que esa batalla sea muy breve, muy corta, intensa pero corta, y de tal forma que los realistas han decidido pues huir hacia Habana, ¿no? Acá hay un detalle, y eso merece también que todos los estudiantes, la población de toda la Amazonía, valoren ese gesto de los riojanos. Nicolás Arriola era un argentino, el teniente coronel Nicolás Arriola era un argentino que vino con el encargo de liberar todo lo que es la Amazonía, Maynas, de la tropa realista, acompañado de soldados argentinos, porque él viene formando parte del batallón número 11 del Ejército de los Andes. Y este Ejército de los Andes, en su mayoría, pues eran argentinos, fogueados ya en estas cuestiones de batallas, ¿no? Porque ellos venían desde la independizando a Argentina, pasan a independizar Chile, y luego, juntos con San Martín, vienen pues en barco, en 20 barcos, dice las crónicas, y llegan al Perú, llegan a Paracas, y luego este batallón número 11 es trasladado a Trujillo. A Trujillo. Entonces, de ahí es donde el general Martínez dice, bueno, usted, le dice a Nicolás Arriola, va a estar a cargo, ¿no?, de este batallón para la independencia de Maynas. Y no obstante que era joven, Nicolás Arriola, no tenía ni 30 años, 29 años tenía él, era muy fogueado ya pues en el tema de las armas, ¿no? Él desde muy joven ha participado en varios combates, varias batallas en Argentina, en Chile y luego en Perú, ¿no? Y
creo que esa estrategia, como militar, él era un gran estratega, ha permitido pues que, juntos con el capitán Reaño, que también era argentino, superen pues notablemente a las tropas realistas, no obstante que los realistas eran mucho más. Ellos eran como 600 soldados y la tropa patriota tenía solamente 150 soldados, el resto eran milicianos, gente civil que se acoplaron, se unieron a ellos, ¿no? Desde Cajamarca se unieron un grupo, en Chachapoyas, y así en cada pueblo donde llegaban se iban uniendo más gente, y en caso de Rioja también se unieron, pues, ¿no? Claro. Y al final se van a luchar en Habana. Claro, luego de estos 10 días que descansan acá, se van a Habana. Así es, así es. Y ahí se produce la última batalla, que fue intensa también, duró cerca de 7 a 8 horas. Y eso ya viene a ser el 23 de septiembre. El 23, 10 días después de lo que fue de Rioja. En Rioja se dio el 13 de septiembre y 10 días después en Habana. Una vez que tomaron Habana, también se quedan a descansar 2 días y el 25 ya deciden incursionar en Moyobamba. Pero en Habana, Ludwig, ¿cuál es la razón por la que se llega a hacer un incendio, no? Sí, bueno, ellos, como una forma de ¿Protesta será? represalia quizás a los lugareños que tampoco les han apoyado, decidieron simplemente incendiar todas las casas de Habana, ¿no? Dijeron, bueno, parece que ya se sintieron que esa sería la última batalla y lo que mejor les vino a la cabeza, pues tanto de Santiago Cárdenas como de Bernardo Quiles, que eran los dos sargentos realistas, ellos dicen, bueno, pues incendiemos este pueblo, ¿no? Y lo dejaron ceniza. Y 2 días después, o sea, el 25, Nicolás Arriola entra ya a Moyobamba. Luego de haber luchado aquí en Habana. En Habana. Y en Moyobamba encuentran pues que todos los, digamos, el gobernador, que era español, así como el obispo y toda esa élite de realistas que estaban concentrados en Moyobamba. Moyobamba era una ciudad netamente realista, ¿no? Era una ciudad pro-española. Entonces, pero al enterarse que la tropa realista perdió en Habana, inmediatamente fugaron, ¿no? Por el río Guayá y después se fueron hasta el río Amazonas, por el río Marañón, río Amazonas, hasta salir. En el caso del obispo Sánchez Rangel regresó a España. En caso de los otros, Bernardo Quiles y Santiago Cárdenas, no se sabe a ciencia cierta si llegaron a España o se quedaron por la frontera con Colombia. O murieron en su recorrido. Dicen, así es, así es. No hay más datos qué lo que pasó con ellos. En el caso de Genaro Herrera, él afirma, pero sin mucho sustento, que Santiago Cárdenas regresó a vivir en Habana, ¿no? Y su familia ahí, dice, pero no, y que, bueno, es una opinión de él. Es una hipótesis, ¿no? Pero en caso de los otros dos cronistas, que son más apegados a la realidad, no mencionan ese detalle. Simplemente dicen que después de la batalla de Habana nunca más se supo de los dos líderes militares realistas. Una vez estando en Moyobamba, Ludwig, ¿cuál es la decisión final que se toma aquí? Bueno, Nicolás Arriola, claro, Nicolás Arriola pues hace una especie de proclama, pero no tanto así como se hizo en Lima. Simplemente él dijo, ahora es el momento de demostrar, ¿no?, nuestra identificación con la causa patriota y que se está iniciando una nueva etapa, ¿no? Y que esa nueva etapa va a depender mucho de la población. Entonces los pobladores de Moyobamba como que estaban divididos en su opinión, ¿no? Hay muchos que consideraban que mejor era estar con los realistas y bueno, tenían esa duda si apoyan a Nicolás Arriola o no. Pero Nicolás Arriola nombra a un gobernador patriota, Damián Yepes, ¿no?, quien estuvo 2 años como gobernador. Y luego Damián Yepes es reemplazado por decisión de Lima por Damián Nájar, ¿no?, un guayaquileño, un ecuatoriano. Y bueno, ya ahí empieza a manifestarse ya pues la influencia del gobierno central que imponía, ¿no? Y bueno, eso empieza a demostrar un poco que
A veces Lima pues tomaba las decisiones imponiendo, como más adelante en los otros capítulos se hace sentir más notoriamente, ¿no?, en la novela, que no siempre ellos se acordaron de la Amazonía. Le han visto a la Amazonía como una gran despensa natural a la cual hay que explotar de cualquier manera. Por eso menciono ahí, hago alusión también a la fiebre del caucho, luego al petróleo, después a otras actividades, en el caso actual que es las mineras, el oro, que nunca han traído desarrollo, ¿no? Siempre desde Lima le han visto a la Amazonía como un lugar a la que hay que explotar de cualquier manera, sin ver si es sostenible o no. Y hago esta reflexión final para que el alumno, el lector, se dé cuenta que la palabra independencia conlleva muchas cosas más, ¿no? No es simplemente lograr vencer a una tropa, o liberarse, ¿no? Sino mantener realmente un estado de vida que demuestre que realmente estamos pues en la Amazonía, un país independiente. Los indígenas no tienen voz y voto, no obstante que la ley dice que hay que hacer una consulta previa para ver si se puede hacer minería en sus territorios, pero no se respeta. Entonces, ¿de qué independencia hablamos? Luego también hago una reflexión sobre la libertad, ¿no?, y lo que es democracia. Entonces, independencia, libertad y democracia están juntas. Y realmente esas tres palabras pues pueden darse en la costa, en ciertas ciudades importantes del país, pero en la Amazonía no se cumple, ¿no? Esa es la reflexión que hago al final, para que el lector sepa asociar, ¿no? Muy bien, hemos logrado la independencia, pero ¿cómo estamos ahora? ¿No? ¿Realmente seguimos siendo independientes o estamos dependiendo de alguien, no? El Perú, para empezar, estimado Pedro, cuando tú estudias cómo se da el proceso de independencia de Perú, es realmente lamentable enterarse que fueron tropas extranjeras los que han venido prácticamente a independizar el Perú. Claro. Han venido argentinos, han venido hasta chilenos, ¿no?, de la parte sur, y de la parte norte han venido pues Bolívar en 1824 ya, cuando se fue San Martín. Venezuela. Viene de lo que ahora es Venezuela, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, imagínate. O sea, había dos corrientes, tanto del norte como del sur, que han venido a independizar el Perú. La corriente libertadora del norte. Exacto, y la corriente libertadora del sur, ¿no? Entonces, imagínate, y había una fuerte, digamos, élite limeña que no quería la independencia, ¿no? No querían. Y al final se tuvieron que plegar a esta gesta libertaria, porque en todos los países alrededor ya pues estaban dándose, ¿no?, esta corriente libertadora. Pero no había mucho ese deseo en el Perú, en Lima me refiero, de independizarnos, ¿no? Esa élite criolla se sentían mucho mejor estando dependientes como de la corona de la corona española. Era una cosa muy curiosa. Lima, al haber sido capital del virreinato del Perú, que abarcaba otros países, abarcaba Ecuador, abarcaba Colombia, abarcaba hasta Argentina, Chile, porque el virreinato tenía, como decir, ciudades de enlace que eran las capitanías. La capitanía de La Plata, de Santiago y así, pero la capital era Lima, ¿no? La capital del virreinato estaba en Lima y era una ciudad netamente aristocrática. Justamente ahí estaba el motivo. Pues, ahí ¿no? está el motivo, por eso cuando se analiza la historia del Perú, hay remanentes actualmente de ese estilo, ¿no? Digamos, muchos autores dicen, vivimos en un estado neocolonial todavía. No hemos logrado desligarnos como en otros casos de otros países latinoamericanos. Hay una imposición siempre de esas élites limeñas, ¿no? Ellos deciden por el país entero. Entonces, por eso digo, a manera de reflexión, al final, en el último capítulo, ¿no?, si realmente estamos viviendo en democracia, en libertad,
si realmente hemos sido independizados, ¿no? Eso para que todos los lectores hagamos un análisis de la situación, ¿no? Claro, desde luego, Ludwig, yo creo que este material es muy valioso. Gracias. ¿No? Gracias. Muy valioso, felicitarte de parte de todo el equipo de Difundiendo Cultura. Y bueno, de aquí, ¿qué nos queda, Ludwig, de aquí en adelante? Pienso yo con que este trabajo. Este es un pequeño aporte, digamos, que busca sensibilizar, concientizar a la población en torno a este tema. Vendrán otros más, me imagino, pero este es mi pequeño aporte en ese sentido, para que tomemos conciencia y de esa manera, por ejemplo, yo estoy planteando que a nivel de San Martín, por lo menos el día 25 de septiembre, que es la última batalla que se dio en Habana, sea un día feriado, ¿no? Ese planteamiento lo hice llegar al gobierno regional hace más de 2 meses y esperemos pues que esa ordenanza salga y por lo menos si no lo hacen, no lo declaran feriado regional. 23 de septiembre. El 25. Perdón, el 23, que es Habana. El 25 es la toma en Moyobamba. Sí. El 23 es la última batalla. Cosa que de esa manera, aunque sea un embanderamiento en todo San Martín, ¿no? Una misa Te-Deum que es en honor a los héroes, a los caídos. A los caídos. Y un embanderamiento, puede haber también un desfile cívico, claro, ¿no? Que para mí, mi sueño es que esto se haga a nivel de toda la región, la región amazónica, ¿no? Claro. Lo que era Maynas. Que lo celebren también en Iquitos, en Pucallpa, en Tarapoto, en Chachapoyas mismo, ¿no? Aunque en Chachapoyas le celebran la batalla de Iguazurco a lo grande, pero la última batalla, como digo, fue la de Habana. En el caso de Rioja, también hice llegar una propuesta, modestamente, a la municipalidad para que también el 13 de septiembre se institucionalice, ¿no? Si ellos ven conveniente, le pueden declarar feriado, y también para que se embandere Rioja, ¿no? En todos los distritos. Algo oficial. Algo oficial, ¿no? Entonces, el 13 de septiembre, que las calles aparezcan con banderas, en cada casa, ¿no? Con bandera peruana, en homenaje, pues, a esta batalla que se dio en Rioja el 13 de septiembre y que le vamos a significar también este año, ¿no? Claro. Y esa es la idea, que todos conozcamos nuestra historia, nos sintamos orgullosos de que Rioja haya sido partícipe de esta gesta libertaria y amerita pues darle el lugar que corresponde. Rioja es una ciudad pequeña en la Amazonía, pero con una riqueza histórica sin igual. Y no lo digo porque soy riojano, sino porque así lo dice la historia. Exacto. Entonces, este mes de septiembre es un mes muy simbólico, porque no solamente se celebra el aniversario de Rioja, sino también las 3 batallas que se han dado, ¿no? Por la independencia de Maynas. Y desde luego para sellar la independencia del Perú también, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien, Ludwig. Definitivamente es un material muy importante, ¿no? Muy valioso. Espero también que en las instituciones educativas lo tengan en cuenta porque forma parte de nuestra historia. Así es. ¿No? Y qué mejor que Rioja viene a ser el eje principal, ¿no? Así Como es. tú lo dices acá. Y justamente en este mes de septiembre que tú lo estás anunciando, mes de nuestro aniversario, ¿no? Así es. Bueno, Ludwig, ¿qué reflexión te merece nuestro aniversario hoy en día? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, antes de responderte eso, quiero decirles, el 10 de septiembre fue la batalla de La Ventana. Exacto. El 12, o sea, un día como mañana, es la batalla de Río Negro. Y el 13 la batalla de Rioja. Esas 3 batallas, ¿no? Amerita celebrarle como merece en nuestra provincia. La última fue en Habana, el 23. ¿no? El 23. Pero imagínate, no existe otra provincia a nivel nacional donde se hayan librado 3 batallas, ¿no? En una provincia. Y ese orgullo tenemos los riojanos. 3 batallas por la independencia de Maynas y por ende del Perú se han dado acá. No habrán sido batallas muy grandiosas, muy ¿no? Multitudinarias, grandilocuentes, pero han sido batallas al final. Claro. Y han tenido un objetivo: liberar a Maynas de las tropas realistas, de la influencia española, ¿no? Entonces ha tenido un objetivo claro. Y han participado hasta extranjeros en esta gesta libertaria. Como les digo, Nicolás Arriola ha sido un argentino y
Y todo eso debe ser de conocimiento principalmente de los sanmartinenses, pienso yo, ¿no? Empezando por los riojanos. Ahora, en cuanto a lo que me preguntas del aniversario, este tema lo hemos tratado el año pasado también aquí en este programa. Y bueno, se formó una comisión multisectorial para que se investigue el verdadero año de la fundación. Estuvieron como 5 o 6 regidores. Nos habías indicado que has presentado, creo, una propuesta, ¿no? Sí. Se propuso que se forme una comisión, ¿no? Liderada por el municipio, porque ellos son los que tienen presupuesto. Y la municipalidad consideró que debe haber regidores en esa comisión, pero al final decidieron que se haga mediante un proyecto, ¿no? Con la Universidad Nacional de San Martín. Ellos se encargaron de hacer el proyecto y creo que estaban viendo el financiamiento, ¿no? En la vez que yo participé en esa reunión, mencionaban un monto superior a los 100,000 soles, y lo cual la municipalidad dijo pues que no disponía porque ya el dinero estaba ya distribuido para todo el año. Así que creo que es por un factor económico que se ha visto obligada a postergarse, ¿no? Esta iniciativa. Espero yo que en enero se retome esto mediante el proyecto, como te dije, que le está elaborando la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Martín. Ojalá que el próximo año sí se haga realidad de esto, porque es necesario aclarar también ese punto. Y vuelvo a recalcar, los fundadores de Santo Toribio de la Nueva Rioja no llegaron en 1772, llegaron en 1782. Pero es una cronología que tú nos contaste el año pasado, ¿no? Sí. Y justamente no hay coherencia ahí cuando tú empiezas a hablar de la fundación de Tarapoto, de Lamas. Claro. Tarapoto, ¿no? Porque Tarapoto también tiene 243 años. Rioja también este año está cumpliendo 243, no es 253. Así es. Entonces, cuando se corrige eso, los documentos existen acá. Están en Chachapoyas, están en Trujillo, están en Lima. No es necesario ir a España para conseguir esos documentos. Están acá esos documentos. Como también los de Moyobamba están acá. Y es cuestión simplemente de investigar. Yo tengo toda esa información, pero lo más lógico es que este cambio de año, ¿no? Esa corrección del año de la fundación se haga mediante una comisión donde participan, por decir, yo propuse que esté un representante de la UGEL, un representante o 2 representantes de la universidad y también del municipio, ¿no? De esa manera, para que tengan una mayor connotación y no digan pues que solamente una persona ha dicho así, sino que haya más testigos, ¿no? Claro. De esos documentos, y en un momento pues hagan su informe diciendo pues aquí están los documentos y aquí lo transcribimos para que se esclarezca definitivamente el año de la Fundación Española de Rioja. Luzmin, tú que estás de cerca con estas personas para la toma de esta decisión, ¿cómo avisoras tú? ¿Que se puede dar? Se puede dar si se mantiene la voluntad, ¿no? de los regidores. Digamos que nos falta es la voluntad de nuestras autoridades. Yo diría que puede haber de repente, pero que se plasme pues con ese presupuesto que es necesario, ¿no? Tú sabes, sin presupuesto no pueden viajar a hacer las indagaciones, claro. Entonces, por más que sea en Chachapoyas, acá nomás, o en Trujillo, o en Lima, tiene que haber. De tomar tiene que tener un dinero para que estén los días ahí con todo, pues el hotel, la estadía, el transporte, todo eso tiene que estar financiado. Entonces, por ese lado sí es necesario un presupuesto. Ahora, si es necesario más de 100,000 soles, no sé, bueno, eso lo analizarán ellos, ¿no? Pero yo, como digo, estaba llano, como siempre, a colaborar en este sentido, porque he llegado a ver los documentos originales, tengo fotocopias de esos documentos originales, y lo que estoy manifestando en estos momentos es fruto de esa indagación que se ha dado pues hace muchos años, y como digo, las pruebas están ahí. No podemos estar celebrando pues 10 años más si los documentos originales dicen que fuimos fundados en 1782. Claro, eso obviamente, ¿no? Los relatos lo dicen, las muestras de las fundaciones de las demás provincias también lo indican. Los documentos. Entonces, no hay coherencia ahí, ¿no? Claro, no, hay que aclarar eso.
Yo creo que sí puede darse, ojalá que los regidores, el mismo alcalde, le pongan ganas el próximo año y se financie pues este proyecto, ¿no? Claro. Porque por parte de la Facultad de Educación he visto que sí, ellos tienen una buena voluntad de hacer esta indagación, y si consideran que yo debo participar también ahí, con todo gusto. Muy bien. Así es. Ludwig, bueno, ya vamos finalizando nuestro podcast, ¿Qué paja Difundiendo Cultura? Nuevamente reiterar las felicitaciones de todo el equipo de Difundiendo Cultura. Gracias. Mainas, el eco verde de la libertad. Así es. Estás lanzando una presentación próximamente del libro. El sábado va a ser esto en el Rioja Plaza Hotel a las 8 de la noche. Va a ser frente a amigos principalmente ligados a la cultura, a la educación, y donde también voy a tener el gusto de que tú estés como presentador, ¿no? La invitación para todos los amigos. Invito, ¿no? a todos mis paisanos riojanos y también no riojanos que se identifican con Rioja, se identifican con la Amazonía, con San Martín, a que participen este sábado a las 8 de la noche en el Rioja Plaza Hotel. Voy a hacer la presentación oficial de este material, ¿no? Que espero sea del agrado de todos. Definitivamente, claro. Eso es lo que uno aspira. Yo no puedo calificarme, serán los lectores que la obra, que le hice con mucho cariño y poniendo pues alma, vida y corazón, porque llevó muchos años. Muchos años de investigación, de esfuerzo y dedicación. Así es. Ludwig, tus palabras finales para nuestros amigos que nos siguen. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes esta oportunidad que me están dando para dar a conocer este lanzamiento de esta obra, y simplemente decirles que hay que revalorar lo que tenemos. Rioja tiene muchas riquezas, la Amazonía tiene muchas riquezas, no solamente naturales, sino históricas, culturales, ¿no? Y la cultura engloba todo, ¿no? Y eso hay que ponerle en la palestra, hay que darle a conocer al mundo, ¿no? En este caso, esta pequeña obra lo que busca es poner en valor algo que ha estado oculto y que amerita que todos conozcan, para de esa manera fortalecer nuestra identidad regional, fortalecernos, sentirnos orgullosos de ser amazónicos, ¿no? Eso es lo que busco y espero pues aportar un granito en ese sentido. Muchas gracias, Ludwig, y te deseamos lo mejor de los éxitos desde Difundiendo Cultura, y el agradecimiento también a todos nuestros seguidores de nuestro podcast ¿Qué paja Difundiendo Cultura? Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego, y Ludwig, mil gracias. Muchas gracias.